Afortunadamente, aunque sea con todos los problemas que hay, pues retomamos nuestras actividades en la Biblioteca de Aragón, que es un sitio muy querido para nosotros. Simplemente, pues eso, agradeceros la asistencia y no queremos consumir nosotros tiempo porque es muy importante lo que vamos a escuchar hoy. Paso a mi compañero Ricardo. Bueno, buenas tardes también a todos otra vez y a todas. Lo que, tal como decía Pilar, hace 2 años estaba previsto hacer aquí una conferencia sobre laicismo, precisamente. Se iba a hacer a principios de marzo, pero vino la plaga esta y nos lo quitaron. Entonces ahora hemos retomado y tiene que ver con el laicismo, pero de alguna manera aprovechamos la presentación del libro que ahora paso a comentaros. Este acto está retomando eso de hace 2 años. De alguna manera los organizadores somos nosotros, el Ateneo Republicano de Zaragoza. ¿Qué tenemos que ver con el laicismo? Pues que, hombre, una república no laica es como si no fuera una república. Igual que un laicismo, si no hay república, tampoco puede funcionar. Y eso. Y entonces, Muel, de alguna manera, iba a colaborar entonces y ahora no colabora, pero bueno, están ahí. Yo pertenezco también a Muel. Y bueno, entonces yo os pediría, de alguna manera, tanto el Ateneo Republicano de Zaragoza como Muel tienen una página web. La del Ateneo es www.ateneorepublicanodezaragoza.org y ahí tenéis todos los actos que vamos haciendo y tenéis las posibilidades de haceros socios o simpatizantes, ver toda nuestra actividad. Y en Muel es lo mismo. Muel se escribe con una H porque el significado es movimiento hacia un Estado laico. Entonces es mhul.org. Y en su página ocurre lo mismo, tenéis los actos y tal. Bueno, de momento el Ateneo tiene organizado para lo que queda de mes de enero, aparte de esta, tiene una conferencia, una mesa redonda el 19 en el Centro Cívico Universidad. Si entráis en esas páginas tendréis más información. En el Centro Cívico Universidad sobre el problema de la tarifa eléctrica. Entonces es el 19 de enero, miércoles, a las 7 de la tarde en universidad. Y por otra parte hay un acto muy próximo de Muel, que lo comento también porque entiendo que el laicismo hay que conseguirlo en la calle también, no hay que hacer conferencias y cosas, pero también en la calle. Y para eso hay que estar. Y Muel suele hacer todos los años, bueno, suele menos los 2 últimos porque tampoco nos dejaron, un acto el día 29 de enero, que era San Valero, porque este año ya no se sabe si es San Valero el 29, el 30 o el 31, pero bueno, el día que sea lo haremos, y se trata que vamos allí a la Plaza del Aseo a reclamarle al Ayuntamiento de Zaragoza que no rinda pleitesía al señor este que está en el Aseo y que se limite a lo que le corresponde. Bueno, entonces, lo que hemos venido hoy a hacer aquí es presentar un libro. Es un libro editado por Europa Laica el pasado año, que lleva por título Europa Laica, Pensar lo Común, y es una recopilación de 43 artículos que se fueron publicando en el diario digital público.es desde el 2017 hasta el 21, a razón de uno mensual, y en la cual intervinieron 9 personas, todas dedicadas al mundo de la academia, de la enseñanza, y si queréis, os repaso un poco, están Azaín Armanián, Enrique Díez Gutiérrez, María José Fariñas Dulce, Pedro López, Rosa Regás, Javier Sádava, Francisco Delgado, Ana María Vargas. Y también Walid Saleh, que es el que nos acompaña y el que nos lo va a comentar y a explicar, tanto en sus artículos como en los demás, que forman parte del libro. Bueno, Walid nació en Irak en el año 51 y bueno, después ya abandonó el país para el 70 y tanto, 78, antes de entrar Saddam Hussein, pero bueno. Y se dedica en este momento, se dedicaba porque también ha pasado a estar jubilado, es traductor y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha escrito unos 15 libros, por lo menos, todos referidos, bueno, todos, pero referidos sobre todo al Islam y al mundo islámico. Y vale, luego, pues nada más, ya él nos va a explicar todas las cosas. Hay unos cuantos temas
interesantes. Cada artículo, luego si lo leéis en los libros, está dedicado a una cosa, pero ya nos los irá comentando ahora. Y nada más, luego teníais ahí unos libros que el precio son 5 euros, ya muchos los habéis cogido, pero bueno, al final lo cogéis y luego si queréis que os firme Walid el libro, pues lo hará. Y ya os dejo con Walid para que comience su presentación. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco enormemente al Ateneo Republicano de Zaragoza por la invitación, a Pilar fundamentalmente, a Rosa, que ha sido el motor de este evento, y agradezco a los amigos que han venido aquí para escucharme también. Está Gervasio, está Juancho, Chelo, Ángel, Cefrat, y en fin, agradezco a todos ustedes por asistir. Espero que salgan de aquí con alguna información nueva. Voy a hablar del tema del laicismo y del libro. El libro, sin duda, que va a ocupar un espacio pequeño en relación con el resto de la información. En primer lugar, quería hacer un repaso pequeño de unos datos históricos. Yo creo que todos sabemos que Francia ha sido y sigue siendo en cierta medida como un modelo de laicidad o laicismo. A veces distinguimos entre los dos términos, laicidad o laicismo, pero para muchos en realidad en cierta medida son iguales o, en fin, es decir, no hay gran diferencia entre lo que puede significar uno u otro. Entonces, Francia fue el primer país europeo que tuvo la valentía de hacer esta separación entre Estado e Iglesia, entre el mundo, digamos, de la religión y el mundo civil de la sociedad. Eso fue en el año 1905. En cambio, en España, el concordato, que fue firmado el 27 de agosto de 1953 entre el Estado español y la Santa Sede, fue modificado prácticamente o parcialmente con los acuerdos de 1966 y 1979. El Estado español se compromete, en este caso, según el concordato, a sufragar los gastos de la Iglesia Católica, que recibirá también importantes privilegios legales, políticos, económicos y fiscales, entre ellos, por ejemplo, exención fiscal para los bienes y actividades eclesiásticos, subvenciones para la construcción de nuevos edificios y mantenimiento de su patrimonio, censura de materiales bibliográficos, musicales, cinematográficos por parte de la Iglesia. Creo que esto lo hicieron bastante bien en tiempos del franquismo. Derecho a construir universidades. Basta saber, por ejemplo, yo cuando llegué a Madrid y empecé a trabajar como profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, había 6 universidades públicas y 6 privadas. Hoy en día hay 6 públicas y 12 privadas. Por lo tanto, en pocos años las universidades privadas se duplicaron. Y todas, casi todas, son de la Iglesia Católica. El derecho a operar emisoras de radio, publicaciones de periódicos y de revistas, extensión de servicio militar para el clero, el monopolio católico sobre la enseñanza religiosa, monopolio católico sobre el culto público. Es decir, todo esto realmente ha sido privilegios donados, cedidos para la Iglesia Católica. El 9 de diciembre de 1931, durante la Segunda República, se aprobó en las leyes españolas la Constitución que proclamaba la laicidad del Estado, situación que quedó abolida con el reconocimiento de la religión católica como oficial durante la larga dictadura franquista. La Constitución española actual, en su artículo 16.3, garantiza la libertad de la religión.
o libertad de conciencia, pero a continuación dice o exige a los poderes públicos cooperar con la Iglesia Católica. Ese es el privilegio que le dan particularmente a la Iglesia Católica y no al resto de las religiones. Existe una ley, la ley de la inmatriculación, que realmente está basada en una ley que es la ley hipotecaria del 8 de febrero de 1946, artículo 206. Dicha ley concedió a la Iglesia Católica unos privilegios a la hora de registrar a su nombre inmuebles, incluso de dominio público. Estos privilegios se ampliaron en el año 1998 durante el tiempo del gobierno de José María Aznar, con la posibilidad de matricular también los templos de culto. En 2015 se eliminó este derecho. En principio, a partir de 1946, cualquier obispo iba a las autoridades para registrar a nombre de la Iglesia cualquier edificio, cualquier bien. Muchas veces eran bienes privados, donde, por ejemplo, los herederos no habían aprovechado un terreno, un edificio, una casa, etc. Entonces ellos se apoderaban de este terreno, lo nombraban, lo ponían en nombre de la Iglesia. Incluso en el año 1998, con el gobierno de José María Aznar, como ampliaron este derecho, entonces empezaron a inmatricular también lugares de culto. Y así hicieron, por ejemplo, con la mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba la matricularon a nombre de la Iglesia a cambio de unos pocos euros. Hoy en día tiene casi 20 millones de euros anuales de ingresos, con las entradas de decenas de miles de visitantes que van a visitar este monumento. Lo mismo hicieron con la Giralda de Sevilla y otros muchos edificios también de este carácter. Eso desde el punto de vista, digamos, histórico. Ahora bien, ¿qué es lo que celebramos en estos tiempos o en este año? Realmente el 9 de diciembre, pasado mes de diciembre, Europa Laica celebró los 20 aniversarios de su fundación. Europa Laica es una asociación que, como digo, se fundó hace 20 años y está teniendo una actividad bastante importante, sobre todo en temas como el tema de la inmatriculación. Están denunciando continuamente, haciendo presión al gobierno español de turno para que anule este derecho que ha conseguido la Iglesia Católica. Lamentablemente los partidos políticos, los gobiernos de turno, siempre han dejado, cuando están en la oposición, tienen un discurso y un programa absolutamente diferente a lo que después, cuando están en el gobierno. Entonces, eso es lo que han hecho siempre, ¿no? ¿Qué es lo que pretende Europa Laica? Como decía antes, por un lado, el aumento de los... ¿por qué razón? ¿Qué es lo que quiere hacer? Es decir, tenemos los fundamentalistas se han incrementado de una manera alarmante en muchos lugares. Es decir, estamos encontrando en Estados Unidos, en Europa, en Holanda, Hungría, Polonia. Si hablamos de Europa, de países de fe cristiana, pero si hablamos del mundo árabe-islámico, pasa lo mismo. Es decir, luego ya hablaré más detenidamente en relación con el mundo árabe-islámico, pero realmente desde la Revolución Islámica de Irán de 1979, prácticamente el ámbito público ha sido ocupado por fuerzas reaccionarias que se basan fundamentalmente en la religión, en la creencia. Y lamentablemente esta actitud suele tener unas consecuencias graves para las sociedades, porque sabemos que las religiones en conjunto, da igual que sea la cristiana, la judía, la musulmana, la budista, generalmente son exclusivas. Es decir, la mía es la correcta, la mía es la verdadera, y los demás tienen religiones falsas.
Ese es el discurso habitual que escuchamos prácticamente casi todos los días cuando hablamos de forma sincera, cuando hablan de forma sincera. Otra cosa es cuando empiezan a hablar de fraternidad y de amistad y de etc. Y por otro lado también molesta, entre comillas, preocupa a los poderes religiosos particularmente algunos movimientos como es el caso del feminismo, porque la mujer siempre ha sido realmente una víctima de las diferentes religiones. Curiosamente, luego también, eso, algunos hacen observaciones y dicen que la mayor parte de las devotas o de los devotos de las religiones son mujeres. Es decir, esto contradice un poco la situación cuando realmente sale bastante mal parada la mujer en las diferentes religiones. Y el tema de la igualdad, el tema de la homosexualidad, todo esto sin duda, por otro lado, ha ido avanzando, teniendo una presencia mayor en las sociedades, cosa que desagrada a los poderes religiosos. El libro creo que ya no hace falta añadir más, Ricardo ya lo ha explicado bien, porque formamos un grupo de profesores, intelectuales, etcétera, en el año 2017 y pensamos hacer esta actividad que es publicar artículos en la prensa relativos al tema del laicismo. Y bueno, con el tiempo vimos que en realidad había una cantidad importante de artículos publicados y pensamos en sacarlo en un libro y así salió este libro. El laicismo, como sabemos, es un valor democrático, ¿no? Que muchos no admiten. Es decir, hay sobre todo el tema de la democracia con la religión, es un tema bastante sensible, bastante delicado. Creo que la experiencia histórica nos hace ver que los poderes religiosos, la Iglesia o cualquier otra religión, se encuentran mucho más cómodos con sistemas dictatoriales. Eso la historia nos ha enseñado esta realidad. Es decir, la democracia sí, pero a su manera. Es decir, mientras me sirve mis intereses, de acuerdo, pero cuando no, entonces hay que cuestionarla. Entonces, eso es un tema que continuamente, digamos, se presenta a la hora de hablar del tema del laicismo. El tema de la libertad de la conciencia. Afortunadamente, en Europa, en gran medida, existe este derecho, pero tenemos que pensar en otros lugares, en otros sitios, y luego lo desarrollaré más, que no existe esta situación, es decir, no existe el derecho a tener una libertad de conciencia, creer en lo que uno quiere, sino hay una imposición gravísima en muchísimas sociedades que pueden tener consecuencias muy, muy graves para la persona. ¿Qué ocurre también a nivel mundial? Como decía antes, pues lamentablemente hemos tenido la experiencia de Trump, tenemos hoy en día a Bolsonaro, tenemos a Orbán en Hungría, a Erdogan en Turquía, es decir, por eso digo que no solamente podemos ver y estar preocupados de estas circunstancias en un lugar concreto, sino es bastante generalizado a nivel mundial. No hace falta ahora volver otra vez a decir qué es el laicismo, porque yo creo que todo el mundo sabe, fundamentalmente es un principio de separación entre Iglesia y Estado, entre el mundo de la religión, el mundo de la política. Existen unas contradicciones hoy en día, encontramos en las sociedades en general, entre otras cosas, por ejemplo, contradicciones entre diferentes realidades. Por un lado vemos que la religión va ganando terreno en el ámbito político, porque nadie puede negar que la Iglesia Católica aquí en España tiene un poder enorme, influye sobre
las políticas, sobre los políticos, sobre los partidos políticos, sobre el gobierno. Basta saber, por ejemplo, ver cómo la vicepresidenta hace un mes fue a visitar al Papa, ¿no? Siendo una mujer comunista. El Papa es un hombre de religión. Todos tenemos que entender que este hombre es simplemente representante de una fe y no debería estar implicado en la política, pero lamentablemente sabemos que tiene mucha influencia en el mundo de la política, tiene un poder y tiene una presencia importante, cosa que pasa también en otros lugares como el judaísmo en Israel, el Islam en la mayor parte de los países árabes y musulmanes. Entonces, esta es una realidad la que estamos viviendo día a día. Tenemos estas contradicciones también en otros ámbitos. Como decía antes, por ejemplo, en el mundo de la educación, la filosofía es una asignatura ahora absolutamente condenada. En muchísimos, no solo en España, sino en general, no gusta, sobre todo a los políticos, a los religiosos. La filosofía invita a pensar, a criticar, a cuestionar. En cambio, la religión invita simplemente a creer o a repetir las opiniones y los datos que vamos conociendo a lo largo de la historia sin ningún tipo de cuestionamiento. Claro, hay una contradicción importante, aunque algunos dicen que no, la religión y la filosofía se complementan, pero realmente hay una contradicción bastante grande y por esta razón no gusta la filosofía en el ámbito religioso. Es decir, están intentando continuamente a quitar esta asignatura de los programas de los institutos, en las universidades, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos estas circunstancias tan tremendas también hoy en día. Hoy en día encontramos, por ejemplo, en un país como en España o países europeos que se forman comunidades. Tenemos por un lado la comunidad musulmana, comunidad judía, comunidad, en fin, budista, etcétera, etcétera. Y yo muchas veces les digo a la gente que están metidos en estas comunidades o hablan de las comunidades, pero ¿quiénes son estas comunidades? ¿A quién representan? En una ocasión fui invitado, como este caso, por ejemplo, vengo aquí y cuando me entregan el programa veo que ponen Walid Saleh, mi nombre, representante de la comunidad musulmana. Y entonces a mí me chocó, dije, pero ¿esto qué es? Yo no conozco a ninguna comunidad musulmana, jamás he estado con ninguna. Simplemente por mi nombre, por mi procedencia, dan por hecho de que yo soy musulmán y tengo que ser representante de una comunidad. Y yo, la verdad es que me molestó muchísimo y les dije que, oiga, yo vengo a hablar a mi nombre. Yo soy un profesor de universidad y no conozco a ninguna comunidad, ni me interesan. Porque las comunidades, en España hay casi 500 comunidades musulmanas, a veces 5 personas alquilan un bajo, un garaje, rezan allí y lo registran en el nombre de una comunidad musulmana tal, intentan recibir ayudas económicas del municipio, del ayuntamiento, etcétera, etcétera, y ya son una comunidad. Pero en realidad no representan ni al 10% de la población procedente de los países de donde vengo yo. Por esta razón, yo cada vez que quiero hablar del grupo de personas, de gente que viene, procede de esos países, digo, pues, ciudadanos procedentes del norte de África o de Oriente Medio, pero nunca de comunidad musulmana o comunidad tal o cual. Entonces, pero sabemos que hoy en España, fundamentalmente lo que consiguen o lo que pretenden conseguir es financiación económica, privilegios como la Iglesia Católica tiene esos privilegios, entonces todo el mundo quiere hacer lo mismo, beber café para todos. ¿Por qué nosotros no tenemos el mismo derecho que la Iglesia Católica? Todos quieren chupar del Estado, vivir, digamos, de forma
cómoda a costa del Estado o para sacar provecho de alguna manera de todo esto. Un Estado confesional pues tiene unas consecuencias gravísimas para la sociedad, aunque muchas personas no la ven. Realmente, entre otras cosas, por ejemplo, es la injerencia en los derechos y libertades de las personas. Es la imposición. Religión generalmente es imposición, en unos lugares más que otros. Es una lucha deshonesta entre las diferentes religiones y confesiones. Yo tengo un artículo aquí, denuncio el tema del diálogo de religiones. Es una falacia, no existe tal cosa. Se juntan un imán, un sacerdote, un rabino, palmadas en la espalda, pero se odian entre ellos. Y cuando se dan la espalda empiezan a insultarse. Y si les preguntas, dicen que no, mi religión es la correcta, la verdadera, y la tuya es la falsa. Eso es lo que realmente hacen y creen, pero luego cara al público quieren dar otra imagen diferente. Eso también lo estamos viviendo continuamente. Entonces, no existe tal diálogo en realidad. Difunden todo tipo de mitos, supersticiones, provocan un daño profundísimo en la formación de las personas, especialmente en los niños. Es decir, ¿en qué se basa la religión? La religión es un mito, es superstición. Está bien que quien quiera que crea, pero realmente no puede convencer a una persona con, digamos, con unos conocimientos sólidos, con estos mitos, porque todas las religiones prácticamente están basadas en esto. Es decir, ¿cómo podemos creer una persona con su juicio sano que una persona pueda resucitar muertos o duplicar panes y peces o que suba al séptimo cielo montado en un caballo blanco? Pero eso va en contra de la razón, contra de todo tipo de la ciencia. Llego al mundo musulmán. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que eso es quizá la parte que seguramente muchos querrán escuchar, ¿no? en este asunto. Estamos viviendo, como les dije antes, a partir de 1979 y volviendo un poquito más atrás, 1967, hubo una guerra entre Israel y el mundo árabe que se conoce como la Guerra de los 5 días. Y los países árabes perdieron ante Israel. Israel es un país pequeño, un país ocupando territorio palestino. Fue fundado sobre razones absolutamente injustas, porque realmente la ONU, junto a Inglaterra, con el apoyo de Estados Unidos, han argumentado de que esa es una tierra sin pueblo y el pueblo judío es un pueblo sin tierra, por lo tanto esta tierra es para los judíos. En fin, no hay ahora, nadie cuestiona de que a los judíos hay que arrojarlos al mar, ni mucho menos, pero realmente existe una injusticia bastante importante en este lugar. Bien, los árabes perdieron en aquello. ¿Qué ocurrió? Todos los argumentos iban hacia una dirección concreta, de que los regímenes árabes que habían practicado el socialismo, el comunismo, el panarabismo, todo ha fracasado. Lo único que queda es el Islam. El Islam es la solución. La única solución que queda es el Islam. Y cuando llega la revolución islámica en el año 1979, entonces tenemos un punto de inflexión en la historia de los árabes y musulmanes, porque da alas al islamismo, al islam político, que es justo lo contrario a la laicidad o el laicismo. Entonces el islam político, los islamistas se hacen con el poder prácticamente en muchísimos países en el mundo árabe-islámico. ¿Qué ocurre también a nivel internacional? Pues lamentablemente hubo países democráticos, países que alardean de la democracia, han apoyado a esta opción retrógrada del islamismo.
No quiero entrar en la guerra irano-iraquí, que duró 8 largos años, de 1980 a 1988, con el apoyo de Estados Unidos, la manipulación que hizo con los dos bandos, vendiendo armas, dando informaciones privilegiadas por medio de satélite a los dos países para alargar la guerra entre los dos países. En fin, todo esto también ocurrió. Pero la realidad que hemos tenido es la subida del Islam político en estos países, donde en los años 50 y 60 las sociedades en los países, bueno, lo estamos viendo en Afganistán mismo, creo que Gervasio conoce esta situación bastante bien, que en aquellos años había una aspiración a liberarse de la tradición pesada, la tradición dañina, y abrirse al mundo. Y de hecho encontrábamos en aquellos tiempos, antes del 79, por ejemplo, en Irán, en Irak, en Egipto, partidos comunistas con cientos de miles de afiliados. Encontrábamos que las mujeres andaban bastante occidentalizadas en sus libertades, en su vestimenta, etcétera, etcétera. Y todo esto se ha ido perdiendo, incluso en las leyes, en los códigos de la familia, códigos civiles. Es decir, en el año 1956, en Túnez, se prohíbe la poligamia. 1959, en Irak, en la primera constitución, da muchísimos derechos a la mujer. Las mujeres en aquellos tiempos se empezaron a entrar en las universidades, a estudiar, a aprender, a ocupar lugares importantes en la sociedad, y todo esto en realidad se ha ido perdiendo poco a poco hasta llegamos a estos términos. Cualquiera que vea alguna película de los años 50, 60, de estos países, de Egipto, de Siria, de Irak, piensa que se encuentra en España. Es decir, la misma vestimenta, las mismas caras de las mujeres, los hombres, etc. Lo vemos realmente así, pero eso se ha ido absolutamente, digamos, al abismo, se ha perdido por culpa del islamismo, por culpa de los islamistas. Los islamistas, como decía antes, han recibido un apoyo enorme por parte de potencias internacionales. Obama, tan bueno, fue a Egipto a dar su discurso en su primer mandato en la Universidad del Cairo, obligó a Mubarak en aquel momento que los hermanos musulmanes estaban prohibidos como partido político, obligó a Mubarak que estuvieran presentes y estuvieran en la primera fila en su conferencia. Entonces, quiere decir que realmente ha recibido un apoyo enorme, ya no solamente en el interior, sino también en el exterior. Esos son países que habitualmente hablan de la democracia, hablan de derechos humanos, etc. Y saben perfectamente que los hermanos musulmanes no creen en la libertad, no creen en la democracia, pero reciben este apoyo. Hoy en día Qatar, por ejemplo, que tiene una relación excelente con Estados Unidos y con los países europeos, y que tiene la mayor base militar en Oriente Medio, es el nido de los hermanos musulmanes y de los islamistas. Lo mismo Turquía. Turquía ha recibido un número inmenso de hermanos musulmanes escapados de Egipto y de otros países árabes y musulmanes. Entonces, eso realmente es una situación dolorosísima. Hablamos de Al-Qaeda, del Estado Islámico y de otras organizaciones. Es que es algo doloroso saber que todas esas organizaciones han tenido el beneplácito de Estados Unidos, han recibido armas, apoyo logístico, apoyo económico de esos países para destrozar la zona. Es decir, hay intereses muy importantes, sobre todo económicos, en esa región para conseguir los bienes, las riquezas, sobre todo el tema del petróleo, a través de esta política desastrosa para la humanidad y para la región. Tenemos un sistema medieval en Arabia Saudí, es decir, ¿cómo es posible que tengan tanto aprecio, tanto apoyo por parte de los países occidentales?
Es decir, una cosa incomprensible que un sistema como el de Arabia Saudí sea amigo de los occidentales. Bueno, tenemos el rey Juan Carlos en Emiratos Árabes y ha recibido dinero, parece un padre de Arabia Saudí, pero no es el único. Seguro que hay otros muchos como él, han estado ahí también pidiendo. Y lo que me llama la atención yo como persona procedente de esta región, nadie dice nada de que como rey de Arabia Saudí, con qué derecho da el dinero de los saudíes a un jefe extranjero. Es decir, esto ya no como si fuera algo normal. Solamente podemos criticar al que recibe el dinero, pero el que están ahí despilfarrando el dinero de los pueblos, ¿qué pasa con ellos? ¿Es normal? Aquí nadie le importa este punto de vista. Y lo mismo podríamos decir de Irán. Irán recibe poca crítica en comparación con Arabia Saudí, pero en realidad es la otra ala, digamos, del Islam, porque son dos países que representan dos ramas del Islam, el chiismo y el sunismo. O sea, como decir, el catolicismo, el protestantismo. Entonces, estamos teniendo lo mismo en el Islam, chiíes y suníes, y representan los dos grupos, ¿verdad? Y hace lo mismo, es decir, la misma política que hace Arabia Saudí lo está haciendo Irán. Además es mucho más inteligente, los saudíes son más torpes. Tienen una mezquita en medio de Madrid, traen un imán fanático, empieza a hablar de matar y asesinar, enseguida lo detienen y ya tenemos el escándalo formado. Los otros son mucho más inteligentes, saben cómo meterse en las universidades, etcétera, etcétera, llevar a gente dándoles becas, billetes de turismo, etcétera, etcétera, pero a la vez están metiendo su ideología de este modo. Irán está apoyando a Hezbollah. Hezbollah es un partido político islamista, no deja de ser igual que Daesh de del Estado Islámico, porque está asesinando a los opositores de Siria, a los opositores en Irak, a los opositores en el Líbano. Han asesinado a decenas de periodistas que simplemente porque han escrito artículos contra el régimen de Siria. Es decir, ese es un partido absolutamente criminal que está haciendo y bueno, sale Hassan Nasrallah en la televisión de su propiedad, porque es el portavoz de Hezbollah, es el Manar, y habla claramente, dice que nosotros recibimos nuestros sueldos, nuestras armas, nuestro apoyo logístico de Irán, tal cual. Además, ellos defienden un sistema político conocido como el Wilayat al-Faqih, que significa el gobierno del jurisconsulto. Es decir, solamente tiene derecho a ser mandatario un clérigo, pero tendrá el poder tanto político como religioso, como pasó con Khomeini, como pasó después su sucesor Khamenei, actualmente en Irán. Eso es lo que defienden Hezbollah, cosa que también lo han montado en Irak. Irak, después de la caída del régimen de Saddam Hussein, en el 2003, pues tenemos un sistema absolutamente basado en la religión. Son los islamistas chiíes que están en el poder y defienden este sistema iraní, que es el gobierno del jurisconsulto, el gobierno del doctor en leyes islámicas. Entonces, esa es la realidad que estamos viendo. Bien. El tema del velo, es decir, todo eso tiene que ver con la laicidad, porque yo cuando estaba en la universidad en Bagdad, en los finales de los años 60, comienzos de los años 70, prácticamente no se veía ningún pañuelo. Todas las chicas iban a la occidental, vestidas muchas minifaldas, pantalones, etc., y no se veía el pañuelo. Hoy en día es al revés. Es muy difícil encontrar una chica en estas universidades que no lleve pañuelo.
Y la inmensa mayoría no lo iban por gusto. Yo estoy a favor de que cada uno tenga derecho a decidir qué tipo de vestimenta quiera llevar, pero con la condición de que sepa lo que lleva. El pañuelo no es, como dicen algunos, no es como dicen algunos, yo creo que voy a dejarlo. Signo de identidad. No es un signo de identidad, es un signo patriarcal. Porque yo me pregunto, las mujeres cuando están solas, ¿por qué no lo llevan? Y los hombres, ¿por qué no tienen ningún tipo de signo de identidad? No necesitan, solo las mujeres tienen que llevar este signo. Es absolutamente un signo patriarcal, discriminatorio contra las mujeres. Eso hay que saberlo. Ahora, una mujer adulta, por su propia voluntad, quiere llevar un pañuelo, perfecto, no tengo nada que decir. Pero que no lo impongan el padre, el hermano, la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un asunto porque realmente lo estamos viviendo aquí en España, lo estamos viviendo también en otros países europeos. Cuando prohíben en un lugar determinado, la gente se pone el grito en el cielo. No saben que muchos países árabes antes lo tenían, árabes y musulmanes, estaba prohibido. Turquía mismo. Hasta que llegó Erdogan, el pañuelo estaba prohibido en los lugares públicos. Las chicas llegaban a la universidad, tenían que quitarse el pañuelo, doblarlo, ponerlo en el bolso, entrar en la universidad. ¿Y por qué? Es un país de mayoría musulmana. El 99% del país es musulmán. No podían llevarlo porque saben perfectamente su origen, su procedencia, su significado. Pero cuando en Francia quieren prohibirlo, no, eso es un derecho que tienen las personas, es un signo de identidad, de su cultura, y su... No es cultura. Eso no es cultura, la cultura es otra cosa. Pero tenemos que saber su procedencia y su significado. Y luego dejar a las personas que actúen, si quieren, de este modo. Hablan de la diversidad cultural. Está bien, la diversidad cultural, yo entiendo que en este caso que seamos respetuosos unos con otros, pero la diversidad cultural no significa que si hay algo absolutamente dañino en la otra cultura, yo lo puedo aceptar y admitir, es decir, como es su cultura, eso no puede ser así. No es porque tenemos que hay parámetros universales relativos a los derechos y las libertades que son universales. No hay democracias que puedan dividirse. La democracia es la democracia, las libertades son las libertades. Para mí, para ti, para el otro, tienen que ser lo mismo. No es que, que nosotros sí bien vivimos en un sistema democrático, podemos opinar, podemos elegir a nuestros representantes, pero como ellos son así, como les gusta un presidente digalómano, pues los dejamos y eso es su cultura. Eso es absolutamente falso, es una actitud absolutamente egoísta, cosa que estamos viviendo realmente hoy en día. Ha salido un término ahora nuevo, es bastante recurrente en las universidades, entre el mundo de la política, que es el relativismo cultural. El relativismo cultural, ¿qué consiste? Que las culturas no son universales, es decir, lo que decía antes, es decir, tenemos que permitir ciertas cosas, es decir, permitimos, por ejemplo, entre otras cosas, la ablación sexual de la mujer, esa es su cultura, entonces tenemos que llegar hasta aquí, porque muchos permiten hasta circunstancias gravísimas, como es el caso o muchos casos como el tema del pañuelo, la poligamia, los derechos de las mujeres para participar en la vida pública, el derecho de las minorías, porque no todos los ciudadanos son de una única religión. Muchas veces nos confundimos, pensamos que los países árabes todos son musulmanes.
En Egipto hay 12% de cristianos. En Irak había en torno a 10-12%, hoy lamentablemente quedan solo 3%. Todos tuvieron que marcharse por los crímenes cometidos por determinados grupos. Había judíos antes de la creación de Israel, cientos de miles en esos países. También se marcharon porque los obligaron unos y otros, porque Israel necesitaba ciudadanos, entonces los espantaron para que fueran a Israel, ¿no? Quiere decir que un país como Líbano en los años 40 del pasado siglo, mayoritariamente era cristiano. 60% de la población era cristiana y 40% eran musulmanes. Hoy en día al revés, hay 60% musulmanes y 40% de cristianos. Y de hecho la ley en Líbano hasta el día de hoy obliga a que el presidente sea cristiano. Hoy en día es Michel Aoun, Miguel. Michel Aoun es cristiano, hoy en día es el presidente de Líbano. Pero esas informaciones muchas veces no las conocemos, pensamos que todos 100% son musulmanes. Y otra de las cosas también, cuando pensamos en los musulmanes, tenemos que pensar que todos son creyentes, todos son practicantes. Eso es imposible. Es como aquí. No tienen el mismo derecho como aquí en Europa para decir, yo soy ateo, yo soy agnóstico, no creo, yo no soy practicante. Ahí tiene que callarse, porque no hay suficientes libertades para poder expresarse. Decía un profesor de origen argelino, que era profesor en la Sorbona, decía que los que procedemos, yo no digo ni musulmanes ni árabes, los que procedemos del norte de África y de Oriente Medio, somos homo islámicos. Homo islámicos porque todo el mundo piensa que tú necesariamente tienes que ser un religioso, practicante, creyente, etc. Ese es el papel que te toca. No tienes otra posibilidad, no puedes escaparte de este papel. Y por eso les digo yo, cuando llegué a aquel acto y veo que me habían puesto representante de la comunidad musulmana, porque ya de antemano pensaron, ¿qué va a ser más que esto? No puede ser otra cosa. Otro profesor sirio decía que un laico occidental es un laico, que no cabe duda. Pero un laico que procede de Oriente Medio, del norte de África, necesita a cada momento demostrar que es laico. Porque no lo creen. Eso lo tienes que insistir todo el rato, que eres laico, que no eres creyente. Por ejemplo, o eres creyente, pero no aceptas esta unión entre religión y política. Entonces, esas son circunstancias realmente que se repiten en esta relación de laicismo entre el mundo occidental y el mundo árabe. Lo que decía antes, en realidad el relativismo cultural afecta muchísimo a estas sociedades, porque yo lo he vivido y sigo viviéndolo en las universidades y en otros ámbitos también entre intelectuales. Afecta muchísimo al tema del feminismo y los derechos de la mujer y los derechos de las minorías. Hoy en día escuchamos muchísimo lo que es el feminismo islámico. Es decir, hablan de que las mujeres musulmanas solamente pueden emanciparse a través del Islam. Es su religión. Pero eso es una contradicción tremenda, porque realmente si venimos al Islam y miramos qué es el Islam, cuál es su postura en relación con la mujer, nos echamos las manos a la cabeza. Porque al igual que el cristianismo, el judaísmo y todas las religiones, yo creo que lo sabemos bien, creo que la mujer sale bastante mal parada en todas estas religiones. Además, el Islam no es un punto y aparte como algunos piensan. El Islam ha copiado tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo del cristianismo. Es decir, una gran cantidad de historias bíblicas las encontramos en el Corán. El Corán habla de Jesús, habla de María, habla de José, el buen José, habla prácticamente
todo lo que encontramos en la Biblia lo podemos encontrar en el Corán también. Lo que pasa en el Corán ha llevado las cosas a un extremo mayor, especialmente el tema de los derechos, el tema del uso de la violencia en contra de los enemigos, los infieles, etcétera, etcétera. Pero en realidad no es una cosa ajena 100%, sino es una continuidad. Nos equivocamos muchísimo si pensamos que existe una religión auténtica, porque tenemos que mirar desde los comienzos de la historia de la humanidad, desde la época de los sumerios, cómo fueron las creencias y cómo se han desarrollado hasta llegar hasta el día de hoy. El diluvio y otras muchas cosas que encontramos en la Biblia y después en el Corán, pues en realidad vienen de poemas antiguos en la época sumeria, acadia, babilónica, etcétera, etcétera, o la historia de los egipcios. Lamentablemente eso son desconocidas estas cosas. Por esta razón yo soy un defensor férrimo de que se enseñe historia de religiones. Eso sí es importantísimo. Es importante que los niños, los alumnos aprendan la historia de las religiones, pero no adoctrinar a los niños que sean cristianos o musulmanes o judíos. Ese es el error que se comete muchas veces en los programas de las escuelas. Lo que decía en relación con el relativismo cultural, pues han escrito cantidades de libros y siguen escribiendo hoy en día en las universidades, en el mundo de la política, libros en defensa de este tipo de opciones. El tema del feminismo islámico está siendo un tema muy presente en el mundo, digamos, académico y político. Y por esta razón encontramos a veces algún partido político, incluso aquí en España, llevan a una mujer velada como representante de una comunidad determinada, porque seguro que la figura de esta mujer velada para ellos es mucho más importante que otra mujer marroquí, argelina, iraquí, etcétera, que no lleve pañuelo. Les vale mucho más esta figura para demostrar que somos, digamos, aceptamos las otras culturas y admitimos esto, y además vienen a decir que lo del pañuelo es signo de identidad. Y yo he dicho antes que en realidad no tiene nada que ver con un signo de identidad, sino más bien es un signo de discriminación y absolutamente de marginación de la mujer, lamentablemente. En fin, yo creo que los temas son muchos, yo no quiero alargar más y esto lo dejamos aquí para abrir un turno de intervenciones o lo que sea. Muchas gracias. Que tenemos aquí a disposición de quien quiera, si queréis el micro o si no, pues si os consideráis con voz potente, pues a capela. Yo si eso inicio yo, si